Uno de los casos que mayor relevancia ha generado en la región sobre el control de la justicia desde el Poder Ejecutivo es el de Venezuela. La eliminación de la garantía de estabilidad e inamovilidad de los jueces provisionales, así como la ley orgánica del Tribunal Supremo, que permitió ampliar el número de magistrados afines al partido oficialista, han ido en detrimento de la independencia e imparcialidad que se supone deben primar en el Poder Judicial de una democracia. Esta interferencia al Poder Judicial podría verse ampliada con una ley habilitante que, de ser aprobada, le permitiría al presidente Nicolás Maduro legislar por decreto. La oposición teme que el mandatario busque reorganizar el Estado. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias. Las transformaciones prometidas en febrero de 1999 por Hugo Chávez, cuando asumió por primera vez la presidencia de Venezuela, le permitieron no solo perpetuarse en el gobierno, sino asumir un evidente control sobre el Poder Judicial. Todo comenzó con la creación de un régimen transitorio de reorganización de los órganos del poder público, sustentada en una supuesta emergencia nacional de crisis política y social. Asamblea Nacional Constituyente, 12 de agosto de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente decretará las medidas necesarias para enfrentar situaciones específicas de la reorganización y dispondrá la intervención, modificación o suspensión de los órganos del poder público que así considere, con el fin de recuperar el Estado de Derecho, la estabilidad y el orden necesarios para reconstruir la República en el marco de los valores democráticos. Aunque el gobierno del denominado socialismo del siglo XXI en los cambios al sistema judicial anunciaba la aplicación de valores democráticos, lo cierto es que terminó implementando un mecanismo de designación y destitución arbitraria de jueces. Hubo entonces proliferación de jueces temporales de libre nombramiento y remoción, afectando la garantía de inamovilidad que exige el principio de independencia judicial. Ley Orgánica del Tribunal Supremo. Además, con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en 2004, fue aumentado el número de magistrados de 20 a 32. Quedó establecido que el nombramiento y destitución de los magistrados procedería por mayoría simple de los votos de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. La ONU lamentó que de esta forma el Poder Judicial en Venezuela haya quedado fuertemente politizado. Uno de los despidos arbitrarios que pasó a convertirse en un caso emblemático en el Poder Judicial venezolano es el de la jueza María Lourdes Afiuni, quien fuera detenida en diciembre de 2009 y suspendida de su cargo tras emitir un fallo que dejó en libertad a Eligio Cedeño, un banquero venezolano que se encontraba en prisión preventiva por supuesto fraude. La reacción del entonces presidente Chávez dejó clara la erosionada independencia del gobierno con los órganos judiciales. A la jueza debería meterle 30 años de cárcel. La separación del cargo de la jueza Afiuni generó reclamos de organismos internacionales, puesto que tuvo lugar sin que haya mediado ninguna notificación ni proceso disciplinario o administrativo previo. Además, no hubo orden judicial ni le fueron comunicados los cargos por los que era detenida. Tener jueces que liberan delincuentes, no, eso es lo último que podemos tener nosotros. La creciente sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo quedó evidenciada también con las polémicas declaraciones del exmagistrado Eladio Aponte, quien confesó haber manipulado la administración de justicia cumpliendo directrices del gobierno. Y hay del juez que se negara a ejecutarlo. ¿Qué le pasaba al juez que no le hiciese caso? Era removido del cargo. No le daba la presidenta del tribunal también directamente. Muchas veces la orden la da directamente los fiscales. Llamaban a los jueces y si no hacía lo que le pedía el fiscal, voy a hacer que te voten. En Washington, señor Carlos Sánchez Bezaín, doctor en leyes y exministro boliviano, ahí está retratado el caso venezolano, incluso lo que podría significar una copia calcada de los modelos en Ecuador y en Bolivia, que usted conoce bien. ¿Por qué organizaciones como Heritage Foundation, como el American Forum, han decidido darle un espacio académico para discutir este tipo de temas, para hablar del uso político de la justicia en América Latina? Bueno, hay una realidad cada vez más evidente en la América Latina, y es que la contradicción ha dejado de ser ideológica y la diferencia que hay
es entre los países que son democracias y los que ya no son democracias. Hasta hace unos años podíamos decir que en la América Latina había un auge de democracia y que solamente existía una dictadura que era la cubana. Pero lamentablemente en el último decenio, de la mano de la alianza entre Chávez y Castro y del desarrollo de este proyecto denominado ALBA o socialismo del siglo XXI, con el dinero petrolero manejado por Chávez proveniente de Venezuela y la tecnología de la subversión manejada por la Cuba dictatorial, se ha puesto en marcha el control de varios otros países. Y hoy día América Latina tiene dictaduras, como es dictadura la de Venezuela, es dictadura la del Ecuador, es una dictadura la del gobierno de Morales en Bolivia, es una dictadura la del gobierno de Ortega en Nicaragua, se ha salvado la Argentina, hubo una arremetida muy fuerte sobre Honduras, pero los países están bajo amenaza. Entonces, estas instituciones que usted ha mencionado y otras más han querido abrir un espacio de discusión y de denuncia a nivel internacional desde aquí, desde Washington, la capital de la democracia más importante y más antigua que tiene la región, para decirle a todo el mundo que en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua ya no hay democracia. Hay procesos que, les reitero, bien ha denominado en su obra Dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano, el doctor Osvaldo Hurtado, que son dictaduras en pleno, no dictaduras militares tradicionales del siglo XX, sino gobiernos en los cuales hay personas por encima de la ley, han rebasado la ley y por lo tanto dictan su voluntad rompiendo el Estado de Derecho. Y en ese marco el Poder Judicial ha pasado a ser un instrumento de dominación de los pueblos y de persecución de la oposición política, de los empresarios, de represión de la libertad de prensa. Y se han presentado casos esta mañana patéticos, casos como por ejemplo periodistas perseguidos, jueces enjuiciados y encarcelados como el que usted ha mencionado en Venezuela, la situación del diario El Universo, la situación de canales confiscados en el Ecuador, la situación de gobernantes, de empresarios, de dirigentes cívicos e indígenas perseguidos, encarcelados, forzados a ser presos políticos o al exilio en Bolivia. Si usted mira estos países, si usted mira Venezuela, Ecuador, Bolivia, ha de ver que son países caracterizados además porque hay presos políticos, hay perseguidos políticos y hay un exilio muy grande. Sí. La Cuba dictatorial ha producido exiliados por millones. La Venezuela de Chávez produce exiliados por miles. Hay inclusive un alcalde de origen venezolano en una ciudad de Miami, de la Florida, porque los venezolanos son tantos que ya representan una fuerza política, todos exiliados. El gobierno dictatorial de Evo Morales produce exiliados por centenas. Hay exiliados en el Perú, en el Paraguay, en Brasil, en Estados Unidos y en España, exiliados bolivianos. El gobierno del Ecuador produce exiliados por decenas. El exiliado más último y más notorio debe ser el periodista Emilio Palacio, exiliado por el tema del Universo. Y eso no es democracia, no se puede llamar democracia, y la justicia está siendo un instrumento para que estas cosas sucedan. Más adelante justamente vamos a puntualizar en el caso ecuatoriano. Señor Osvaldo Hurtado, expresidente de Ecuador, se trata de cambiar la Constitución para acomodar la justicia favorable a una política de gobierno. En este caso, si usted viaja a Venezuela, a Ecuador o a Bolivia, se va a encontrar con una parte de la población que piensa con los argumentos que se están exponiendo en el programa, pero hay otra parte de la población que piensa que está en plena democracia y en plena independencia de poderes, puesto que estos aparatos, estos organismos del Estado también utilizan una fuerza mediática para convencer a su pueblo de que efectivamente están en una democracia. Se trata de una, si se puede llamar así, fantasía creada dentro del mismo país para poder justificar este tipo de acciones. Bueno, precisamente por lo que usted dice, y no hace otra cosa que expresar el punto de vista de todos los latinoamericanos o venezolanos, ecuatorianos o bolivianos que apoyan a sus gobiernos, es que yo me di el trabajo de escribir este libro que ha sido traducido al inglés y será presentado el día de mañana. En él demuestro que los países bolivarianos y particularmente el Ecuador
no son democracias. Para salir de la discusión teórica y ver los hechos. En una sociedad en la que no hay el imperio de la ley, en la que no hay división de poder, en la que no existe independencia de la justicia, en que se restringen las libertades y no hay pluralismo político y alternancia, y tampoco elecciones libres, esa sociedad no es democrática, medida bajo cualquier parámetro y particularmente la Carta Democrática Interamericana, que fue firmada por todos los países del continente. Y quisiera decirle a usted que aquel argumento de que la justicia hoy persigue a los explotadores, persigue a los conspiradores, no. En el Ecuador están acusados de terrorismo y condenados dirigentes indígenas, dirigentes sociales, hombres y mujeres pobres del Ecuador están siendo castigados por terrorismo, y eso sucede en un gobierno que se ha negado a calificar como terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Cómo es que el terrorismo que se practica en Colombia es santo y bueno, y los dirigentes sociales del Ecuador que protestan, ellos sí son terroristas? Permítame, expresidente, ir a la pausa. Vamos a seguirle preguntando a nuestros televidentes a propósito de nuestro tema de hoy si creen que el Poder Judicial en los países del ALBA es independiente o si responde a los intereses presidenciales. Pueden darnos sus opiniones en el programa La Noche. Vamos a leer algunas de ellas. Álvaro Pinzón nos ha escrito: es evidente que responde a artimañas presidenciales, estructura del esquema, manoseo y adaptabilidad de constituciones. También escribe Lucho y dice: los nuevos dictadores hasta mandan a encarcelar a sus rivales políticos, a mis amigos todo, a los enemigos la ley. Y también escribe Jorge Bernal y dice: el Poder Judicial de los países del ALBA es de lo más corrupto y siempre están de la mano con los intereses presidenciales. Vamos a la pausa y ya regresamos para evaluar otros dos casos, justamente el caso ecuatoriano y el caso boliviano. Ya regresamos con La Noche.